Bueno. Lo tienen, como les decía, este PowerPoint en video también, ya tienen la primera parte y hoy seguramente van a tener a disposición también la segunda y tercera parte. Eh, bueno, los contenidos de esta unidad 3, capacidad eléctrica, condensadores planos cilíndricos esféricos, asociación de condensadores, energía en condensadores y campos eléctricos, dieléctricos, polarización, susceptibilidad, relación entre el vector polarización y las cargas de polarización, generalización de la ley de Gauss, vector desplazamiento, rigidez dieléctrica, aplicaciones y energía en presencia de dieléctricos. Bueno, el condensador, que también se lo llama capacitor, es uno de los dispositivos que más se utilizan en circuitos eléctricos, ¿no es cierto? Junto con inductancias, resistencias y bueno, después otros elementos semiconductores como transistores, diodos, etc. El condensador fundamentalmente se usa para almacenar energía, proporciona un almacenamiento temporal de energía. Almacena energía y carga. La propiedad mediante la cual el condensador puede almacenar energía es la capacidad eléctrica. El valor de capacidad eléctrica de un condensador me va a dar idea de su posibilidad de almacenar energía. Acá tienen una imagen con distintos tipos de condensadores. Cuando ven una plaqueta de un circuito impreso, se van a encontrar con distintos tipos de condensadores. Acá tenemos un condensador que es variable, pues se pueden modificar las placas de enfrentada, el área de las placas de enfrentada es variable. Tenemos condensadores electrolíticos. Los condensadores electrolíticos se caracterizan por tener polaridad, ya tienen un borne positivo y uno negativo. Y después condensadores cerámicos, estos no tienen polaridad. Y bueno, condensadores de distinta capacidad, obviamente, se lo puede ver por el tamaño. Hay distintas tecnologías de fabricación también, ¿sí? Para los condensadores. Bueno, el condensador almacena energía en forma de campo eléctrico. Después vamos a ver la bobina, que la bobina almacena energía en forma de campo magnético. El condensador, les repito, almacena energía en forma de campo eléctrico. O sea, la energía almacenada por el condensador está directamente asociada al valor del campo eléctrico. Después vamos a ver cómo se calcula, vamos a ver la relación que existe con el campo eléctrico. ¿Sí? También lo que veamos en esta primera parte después nos va a servir para estudiar algunas propiedades de los dieléctricos o aislantes. Sería la segunda parte. Un condensador o un capacitor consiste básicamente en dos conductores que pueden tener cualquier forma, tal como estos que están representados acá. Uno tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa. El valor de las cargas son iguales, nada más que uno es positivo y el otro es negativo. ¿Sí? Son dos cuerpos conductores cargados. Los cuerpos conductores esos pueden tener una forma cualquiera. Independientemente de la forma que tengan estos conductores, a cada uno de estos conductores se les llaman placas del condensador. En funcionamiento, como decíamos, o sea, cuando está cargado el condensador, las dos placas poseen el mismo valor de carga, pero de signos contrarios. ¿Sí? Cuando se habla de la carga del condensador, estamos haciendo referencia, bueno, a la carga de una de las placas, ¿no es cierto? Que tenemos de un lado más Q, del otro menos Q. Cuando hablamos de la carga Q del condensador, bueno, estamos refiriendo a la carga de una de las placas. ¿Cómo es el proceso de carga de un condensador? Vamos a suponer que tenemos un condensador que está formado por dos placas planas paralelas. Lo conectamos a una batería. En principio las placas están descargadas, o sea, no tienen carga cero, pero lo conectamos a una batería, tal como es.
la batería lo que va a hacer es crear un campo eléctrico en los conductores de conexión cuando se cierra el circuito, ¿sí? Y el conductor que está conectado al terminal negativo de la batería, en este conductor, el campo eléctrico va a aplicar una fuerza, ¿sí?, sobre los electrones que hace que los electrones se muevan hacia la placa. Entonces esta placa va a quedar cargada negativamente. Se va a producir una transferencia de cargas del borne negativo de la batería hasta la placa. Esa transferencia de carga, digamos, va a continuar hasta que la placa, el conductor y el borne negativo de la batería quedan todo al mismo potencial. ¿Sí? Ahí se detiene la transferencia de carga y esta placa queda cargada negativamente. No hay diferencia potencial entre la placa, el conductor y el borne de la batería. Entonces cesa el movimiento de electrones, digamos. El campo eléctrico se hace nulo en ese caso porque no hay diferencia potencial y cesa el movimiento de los electrones. La placa queda con una carga negativa. Algo parecido ocurre con la placa positiva que está conectada al terminal positivo de la batería, ¿sí? En este caso los electrones se mueven de la placa hacia el conductor y hacia el terminal positivo de la batería. O sea, los electrones que estaban acá se mueven hacia el terminal positivo de la batería, dejando la placa con carga positiva. ¿Eh? Acá también el movimiento se produce hasta que la placa, el conductor y el borne quedan todos al mismo potencial. ¿Sí? Como dice ahí, el movimiento de los electrones de la placa hacia el borne positivo continúa hasta que la placa, el conductor y el terminal quedan al mismo potencial eléctrico. Como resultado, entonces, vamos a tener una placa cargada negativamente, otra placa cargada positivamente, y vamos a tener una diferencia potencial entre las placas del condensador, un delta V, que va a ser igual a la diferencia potencial que tenemos entre los bornes de la batería. Porque dijimos, esta placa va a quedar lo mismo que el conductor, va a quedar al mismo potencial que el borne positivo. Y esta otra placa, lo mismo que el conductor, va a quedar al mismo potencial que el borne negativo. Entonces, entre las placas vamos a tener la misma diferencia potencial que entre los bornes de la batería. ¿No? La batería entonces transfiere carga positiva a la placa conectada al terminal positivo y carga negativa menos Q a la placa conectada al terminal negativo. La carga neta del condensador, considerando el condensador completo con sus dos placas, la carga neta es cero. Tenemos más Q de un lado, menos Q del otro. ¿Sí? Si cambiamos la diferencia de potencial, en vez de tener una diferencia de potencial delta V, esta batería ponemos otra y sometemos las placas a distintas diferencias de potencial delta V1, delta V2, delta V3, las cargas del capacitor van a ir variando, van a ser Q1, Q sub 2, Q sub 3, ¿sí? Para cada diferencia potencial. Pero lo que se va a mantener constante es el cociente de carga sobre diferencia potencial. El cociente de carga 1 sobre delta V1 va a ser igual al cociente de carga 2 sobre delta V2. Eso se mantiene constante. Y el valor de esa constante es lo que llamamos capacidad. Capacidad del condensador, que es un valor constante, que va a depender únicamente de la geometría del condensador. El área, la separación entre placas, etc. Pero para un condensador dado, la capacidad es constante. ¿Sí? Es la capacidad del condensador. Siempre la capacidad va a ser positiva, por lo tanto, tanto la carga como la diferencia potencial en esta ecuación se las toman como positivas. Por más que a veces en algún ejercicio por ahí calculamos una diferencia potencial nos da negativa, para calcular la capacidad del condensador la tomamos como positiva. ¿Sí?
la capacidad siempre va a ser positiva. ¿Estamos? Siempre la vamos a tomar como positiva. Las unidades del sistema internacional, la unidad de capacidad del sistema internacional es el faradio, que es Coulomb sobre Volt, a partir de la fórmula de capacidad, que es carga sobre diferencia potencial. La carga del sistema internacional la medimos en Coulomb, diferencia potencial en Volt. Coulomb sobre Volt es Faraday, que se simboliza con la letra F mayúscula. ¿Estamos? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, ¿todo bien? El faradio es una unidad de capacidad, como unidad de capacidad es muy grande. Ni toda la Tierra, podemos ver cómo se calcula la capacidad de un condensador esférico, ni toda la Tierra tiene la capacidad de un faradio. Así que no trabajamos directamente con el faradio, sino con submúltiplos del faradio. El milifaradio, que es 10 a la menos 3 faradios, el microfaradio, que es 10 a la menos 6 faradios, el nanofaradio, 10 a la menos 9 faradios, y el picofaradio, 10 a la menos 12 faradios. Los valores más habituales, si ustedes se fijan en un condensador o capacitor de alguna placa, por ejemplo, de una placa impresa, van a ver que vienen expresados en microfaradios o en picofaradios. Son las expresiones más habituales para las submúltiples, digamos, de capacidad. Bueno, entonces, micro 10 a la menos 6, lo mismo que microcoulomb era 10 a la menos 6 coulomb, ¿sí? Bueno, nano es 10 a la menos 9, pico es 10 a la menos 12, estos son los valores más habituales. Milifaradio ya también es un valor de capacidad muy grande, es muy raro encontrar estos valores. Bueno, los símbolos para representar el condensador se representa así, con dos líneas gruesas, sin polaridad, ¿sí? En algunos libros también una de las líneas las hacen así curvadas, también es símbolo aceptado, ¿sí? Si el condensador es un condensador electrolítico, lleva polaridad y se indica la polaridad del condensador. ¿Cuál es la placa positiva, cuál es la placa negativa, o por lo menos una de ellas? El condensador variable se indica así, con una flecha que lo atraviesa, lo mismo que la resistencia variable, es el símbolo de resistencia con una flecha que lo atraviesa. La batería se simboliza así, ¿no es cierto? Es un trazo corto y grueso y un trazo fino y más largo. Un interruptor abierto se simboliza de esta manera, una llave abierta, y un interruptor cerrado que permite el pasaje de la corriente se simboliza de esa manera. Esos son los símbolos de representación en circuito de condensadores, baterías e interruptores. Bueno, vamos a ver cómo se determina la capacidad de distintas configuraciones. ¿Sí? Dijimos, un condensador está formado por dos conductores que pueden tener cualquier forma, pero bueno, los más habituales son los condensadores planos de placas paralelas, como este de acá, los condensadores cilíndricos y los condensadores esféricos. Vamos a ver cómo se determina la capacidad en cada caso. Siempre vamos a seguir, para determinar la capacidad, siempre vamos a seguir la siguiente mecánica. Primero se determina el campo eléctrico que existe entre las placas, ya sea del condensador plano, el cilíndrico, el esférico. Primero calculamos el campo eléctrico por algún método, puede ser por Gauss o por algún método. Calculamos el campo eléctrico entre las placas. Después calculamos la diferencia potencial, o sea, primero calculamos el campo eléctrico entre placas, ¿sí?
Segundo, calculamos la diferencia de potencial existente entre las placas, aplicando la fórmula que ya habíamos visto en función del campo eléctrico, la integral, ¿no es cierto?, de E por diferencial de L, menos la integral de E por diferencial de L. Y por último, sabemos que capacidad es Q sobre delta V. El delta V lo determinamos en el paso anterior, entonces reemplazamos en la fórmula y ahí tendríamos la fórmula para calcular la capacidad. En todos los casos se hace de esa manera. Vamos a ir viendo para los 3 casos que les comenté: condensador de placas paralelas, el cilíndrico y el esférico, ¿sí? Bueno, para el caso del condensador plano de placas paralelas tenemos 2 placas planas de área A paralelas, una con una carga más Q y otra con una carga menos Q, separadas a una distancia D, ¿sí? El campo eléctrico, bueno, en principio, si hacemos el cociente entre carga y área, vamos a tener la densidad superficial de carga, ¿cierto?, de cada una de las placas. La densidad superficial de carga es carga sobre área. Y el campo eléctrico, ¿se acuerdan que el campo eléctrico de un plano infinito era sigma sobre 2 epsilon 0? Y bueno, acá tenemos el campo eléctrico de una placa que apunta en aquella dirección, que sería igual a sigma sobre 2 epsilon 0, y el campo eléctrico de la otra placa que también apunta en la misma dirección, ¿sí? Este es un campo eléctrico originado por carga positiva, apunta para allá. Un campo eléctrico originado por carga negativa también apunta para allá. Tenemos 2 veces sigma sobre 2 epsilon 0, por lo tanto el campo eléctrico entre las placas es sigma sobre epsilon 0, ¿sí? Esto también ya lo habíamos calculado en unidades anteriores, ¿no es cierto? La expresión del campo eléctrico. Bueno, sigma es carga sobre área, así que podemos reemplazar carga sobre área y ahí tendríamos el primer paso, ¿no es cierto? Determinamos el campo eléctrico entre las placas del condensador. Después, la diferencia de potencial, ¿sí? Al campo eléctrico, despreciando los efectos de los bordes, entre las placas el campo eléctrico permanece constante, ¿sí? Entonces, si nosotros hubiéramos aplicado la fórmula esa que dice delta V igual a menos la integral de E por diferencial de L, ¿sí? Este es un producto escalar, y vamos a integrar a lo largo de la distancia D, ¿sí? Desde 0 hasta D. El campo eléctrico es una constante. Bueno, este es un producto escalar que da el módulo de E por el módulo del diferencial de L por el coseno del ángulo comprendido, pero el coseno del ángulo en este caso es 0 entre el campo eléctrico y el diferencial de L. ¿Sí? Tomamos un diferencial de L en aquel sentido, campo eléctrico también en aquel sentido. El ángulo comprendido es 0 grados, así que esto va a ser igual a la integral de 0 a D del módulo del campo eléctrico por el módulo del diferencial de L, ¿sí? El campo eléctrico es constante, se lo puede sacar fuera de la integral, queda la integral de diferencial de L de 0 hasta D, que queda D. Entonces la diferencia potencial entre las placas es E por D. Esa es la diferencia potencial entre las placas del condensador, queda así, E por D. Bueno, reemplazamos el campo eléctrico por la expresión que tenemos acá, Q epsilon 0A. Y último paso es calcular la capacidad haciendo Q sobre delta V. Hacemos Q sobre el delta V que tenemos acá. Se simplifica Q. Epsilon 0 por A va al numerador. Y la capacidad entonces queda epsilon 0 por A sobre D. Esa es la capacidad del condensador
plano de placas paralelas. Fíjense que depende, como yo les había dicho, todas las capacidades van a depender de la geometría y bueno, y del medio que tenemos entre las placas. De la geometría porque depende del área, de las placas, de la distancia de separación, y del medio porque aparece la permitividad eléctrica. En este caso la permitividad eléctrica del vacío porque tenemos aire, suponemos. En todas las deducciones que vamos a hacer por ahora, suponemos que acá tenemos aire. Entonces acá aparece la permitividad eléctrica del aire. Si tuviéramos un material dieléctrico, por ejemplo, acá entre las placas, esta permitividad sería la permitividad del material dieléctrico. ¿Sí? Pero la fórmula de capacidad de la misma forma, se reemplaza nada más la permitividad del aire o del vacío, ¿sí? Por la permitividad del dieléctrico. Bueno, esa es la capacidad entonces del condensador plano de placas paralelas. Vamos a ver el caso del condensador cilíndrico. El condensador cilíndrico básicamente está constituido por un cilindro interior con una carga, acá vamos a suponer que tiene una carga Q positiva. Acá vamos a poner la carga. Y un castel cilíndrico exterior, vamos a suponer que tiene una carga menos Q. El campo es radial, sale de las cargas positivas, va hacia las cargas negativas. ¿Sí? El área entre los cilindros. Aplicamos, primer paso era calcular el campo eléctrico, ¿no es cierto? Entonces aplicamos ley de Gauss, trazamos una superficie gaussiana entre los cilindros, aplicamos la ley de Gauss, el flujo del campo eléctrico, a través de esa superficie cerrada, es E por diferencial de S, es igual a la carga encerrada dividido a epsilon 0. La carga encerrada por esta superficie gaussiana es la carga del cilindro interior, es la carga Q. ¿Sí? Y el campo eléctrico en cada diferencial de área de esta superficie gaussiana es constante, por lo tanto se lo puede sacar fuera de la integral, queda la integral del diferencial de superficie, me va a dar el valor de la superficie gaussiana, que es la superficie lateral del cilindro, ¿no es cierto? La superficie gaussiana que estamos considerando es la superficie lateral del cilindro, que se puede calcular haciendo 2pi por r, ¿sí? La superficie lateral del cilindro, se puede calcular, bueno, es la longitud de esta circunferencia acá, se calcula haciendo 2pi por r, por el largo del cilindro, por L. Hago 2pi por r por L, y vamos a tener la superficie lateral del cilindro. ¿Sí? Esto a modo de repaso, ¿no es cierto? Porque eso ya lo hemos visto en Gauss. Bueno, si hacemos pasaje de términos, esto va a quedar... faltaría un paso, despejamos, va a quedar E igual a Q sobre 2pi RL epsilon 0, y Q sobre L es distribución lineal de carga, lambda. Entonces, si lo escribimos en función de lambda, quedaría 1 sobre 2pi epsilon 0, R, que es lo que quedó acá en el denominador, y arriba queda el lambda. Esto, como les decía, a modo de repaso, porque esto lo habíamos visto cuando se vio Gauss, ¿no es cierto? El campo eléctrico al exterior de un cilindro debe ser. Bueno, desde el segundo paso era calcular la diferencia potencial una vez que habíamos determinado el campo. Si el campo es radial, así que la integral queda, hacemos la integral desde el radio R igual a, que es el radio del cilindro interior, hasta el radio R igual a B, que es el radio del cilindro exterior,
¿sí? De E por diferencial de R. Cuando el campo es radial, el diferencial de L se transforma en un diferencial de R. En cada punto de diferencial de área de la superficie gaussiana, el campo y el diferencial de R tienen la misma dirección, ¿sí? Así que esto que es un producto escalar es el módulo del campo por el módulo del diferencial de R por el coseno también del ángulo comprendido entre estos dos vectores, que en este caso es 0. O sea, por coseno de 0 que queda 1. En definitiva, queda nada más que la integral desde radio R igual a radio R igual a B de E por diferencial de R. ¿Sí? Reemplazamos el campo por la expresión que habíamos visto hoy, que habíamos encontrado hoy, el campo entre los cilindros, que era este. Sacamos fuera de la integral todo lo que sea constante, lambda, 2, pi, epsilon, 0, y queda la integral desde A hasta B de diferencial de R sobre R. La integral, la resolución de esta integral da el logaritmo natural de B menos el logaritmo natural de A, que por propiedad del logaritmo se puede poner como el logaritmo de la división, B sobre A. ¿Está? Ese es el delta B. ¿Sí? Lo tomamos en valor absoluto y lo reemplazamos en la fórmula de capacidad, Q sobre el delta B. ¿Sí? Acá tenemos que acordarnos que teníamos lambda, lambda es distribución lineal de carga, es Q sobre L, ¿no es cierto? Es el lambda. Entonces esta Q se simplifica con esta de acá, y esta L que está en el denominador pasa al numerador, el denominador del denominador, digamos, pasa al numerador, lo mismo que 2pi epsilon 0, así que queda la capacidad del condensador cilíndrico 2pi epsilon 0L sobre el logaritmo natural de B sobre A. Entonces, la capacidad del condensador cilíndrico. Ahí nuevamente podemos ver que depende únicamente de la geometría, ¿no es cierto? Depende de la longitud de los cilindros, depende de los radios de los cilindros, ¿sí? Y bueno, y del medio también. Acá también aparece la permitividad eléctrica del aire y del vacío. Como les decía, si tuviéramos un material dieléctrico entre los cilindros, bueno, eso después se reemplaza con la permitividad eléctrica del dieléctrico. Este epsilon 0 se reemplazaría por el epsilon que corresponde al material dieléctrico que se puede encontrar en tablas, ¿no es cierto? Viene tabulado. ¿Estamos? Porque era que la carga, el campo eléctrico de la carga negativa también apuntaba en la misma dirección, porque si nosotros tenemos una carga positiva, el campo eléctrico que origina la carga positiva es así, las líneas de campo eléctrico van de las cargas positivas a las cargas negativas, ¿no es cierto? Si yo tuviera nada más que una carga positiva, bueno, dibujo el campo eléctrico así. Si tuviera nada más que una carga negativa, dibujo el campo eléctrico así. ¿Ya? Porque va hacia la carga negativa. Entonces, recién vi la pregunta en el chat, seguramente se refería al caso del condensador plano, ¿no es cierto? Acá el campo eléctrico que origina las cargas positivas, vamos a suponer que acá yo tengo una carga positiva, originar un campo eléctrico en esta dirección. Y si acá tengo una carga negativa, el campo eléctrico originado por esa carga va en esta dirección. Por lo tanto, se suman los campos eléctricos originados por las cargas eléctricas positivas como por las negativas. Y como acá tenemos dos placas, digamos, el campo eléctrico, habíamos visto que el campo eléctrico originado por una placa infinita era sigma sobre 2 epsilon 0. Estas no son placas infinitas, pero despreciamos los efectos de los bordes, nos concentramos en la zona central, y el campo eléctrico responde más o menos a esta expresión. Y vamos a tener, por un lado, el campo eléctrico que origina
la placa cargada positivamente tiene esta expresión, y después el campo eléctrico que origina la placa cargada negativamente también tiene esta expresión. Sería 2 veces este valor de campo, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico total entre las placas es sigma sobre epsilon 0. ¿Sí? Como estaba puesto acá ahí en la diapositiva. ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a ver el capacitor esférico. Acá, cuando terminamos de ver esto, seguramente se va a terminar esta sesión. Vamos a tomar unos minutitos y volvemos a entrar, ¿sí? Para que entramos todos otra vez, ahí podemos hacer un pequeño recreo y vamos a seguir un ratito más con una segunda sesión. Sí, vemos ya hasta antes de dieléctricos. El viernes terminaríamos con una parte de dieléctricos y así terminamos esta unidad. Vamos a ver lo que es el capacitor esférico. El capacitor esférico estaría constituido por una esfera interior que suponemos que tiene una carga Q positiva y un casquete esférico exterior una carga Q, con carga Q negativa. ¿Sí? La esfera interior tiene un radio A, la esfera exterior tiene un radio B. ¿Mm? Y bueno, seguimos los mismos pasos que veníamos siguiendo. Calculamos el campo eléctrico, aplicamos Gauss. Siempre que hay simetría, Gauss termina en esto, es campo por área, el área de la superficie gaussiana, igual a carga sobre epsilon 0. ¿Sí? La expresión de Gauss, la integral a través de una superficie cerrada de E por diferencial de S igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, siempre que hay simetría, o sea, digamos, siempre que se puede aplicar Gauss, porque si no hay simetría no se puede aplicar Gauss, siempre Gauss termina en esta expresión, el campo por el área, porque lo que hacíamos era sacábamos el campo fuera de la integral, integrábamos el diferencial de S y quedaba el área. Entonces acá queda el campo por el área. Igual la carga encerrada sobre epsilon 0. El área esta siempre es el área de la superficie gaussiana. Bueno, entonces si despejamos de acá, pasamos el área es el área de esta superficie gaussiana que trazamos acá, es el área de una esfera. ¿Sí? El área de esa esfera es 4pi por r cuadrado. 4pi r cuadrado, donde esta r es el radio de la superficie gaussiana. Y nos queda epsilon 0 que ya estaba. Esa sería la expresión del campo, entonces, entre las dos esferas, entre la esfera interna y el casquete esférico. ¿Sí? Que era el primer paso, calcular el campo entre las placas del condensador. El segundo paso es calcular la diferencia potencial. Aplicamos la fórmula, siempre que el campo es radial, el diferencial de L se transforma en un diferencial de R. Y bueno, reemplazamos el campo, reemplazamos por esta expresión, podemos sacar fuera de la integral todo lo que sea constante, Q4pi epsilon 0, y va a quedar diferencial de R sobre R cuadrado. ¿Está? Bueno, la integral de esto es menos 1 sobre R, ¿no es cierto? Estamos integrando desde el radio R igual a A hasta el radio R igual a B, ¿sí? El radio R igual a A hasta el radio R igual a B. Estamos calculando la diferencia potencial entre las placas. Habíamos calculado el campo eléctrico en esta zona entre las placas y calculamos la diferencia potencial entre las placas. Entonces integramos desde R igual a A hasta R igual a B. ¿Sí? La integral de esto, bueno, como decíamos, es menos 1 sobre R. Reemplazamos los extremos de integración. Menos con menos se va a transformar en más y reemplazamos B y A.
Y acá, bueno, acá se opera un poquito matemáticamente para llegar a esta expresión. Capacitor esférico, ¿no es cierto? Ahí la parte matemática es la resolución de la integral, nada más, ¿no es cierto? Esto lo hacemos un poquito acá aparte, va a quedar delta B igual a menos Q 4pi epsilon 0. Y bueno, la resolución de la integral da menos 1 sobre R desde A hasta B, ¿sí? El delta B quedaría entonces, podríamos poner como Q 4pi epsilon 0 y poner 1 sobre B menos 1 sobre A. ¿Sí? Bueno, acá después se hace la resta esta, ¿sí? Lo que está hecho es la resta que da delta B igual a Q sobre 4pi epsilon 0 B por A, sacamos mínimo común denominador, B por A, dividido B queda A, después menos B por A dividido A queda B, ¿sí? En realidad queda así, cuando lo tomamos esto daría un valor negativo, puesto que A es menor que B, pero lo tomamos en valor absoluto y lo podemos escribir como B menos A, ¿sí? Para que quede positivo de queda negativo acá por la forma en que se tomaron las cargas para el ejemplo. Pero para el cálculo de la capacidad, como hemos dicho, se toma en valor absoluto, ¿sí? Bueno, y una vez que tenemos la diferencia potencial, la capacidad va a ser Q sobre el delta B, ¿sí? O sea, sería Q sobre esto que tenemos acá. Se van a simplificar las cargas Q. Esto quedaría C igual a Q sobre lo que tenemos ahí, que es Q B menos A sobre 4pi epsilon 0 B por A. Q se simplifica y 4pi epsilon 0 B por A pasa al numerador. Así que, bueno, queda la expresión como está ahí. ¿Sí? Como está en el recuadro. Esa sería la capacidad entonces del condensador cilíndrico. Perdón, del condensador esférico. La fórmula para calcular la capacidad del condensador esférico. También fíjense, lo mismo que en los casos anteriores, depende de la geometría del condensador, depende de los radios y del material que tenemos entre las placas. Porque aparece la permitividad eléctrica del material que tenemos entre las placas. Puede darse el caso de que el cascarón esférico esté muy lejos, o sea que el radio B tienda a infinito, ¿sí? En ese caso, si el radio B tiende a infinito, bueno, esta diferencia B menos A se puede despreciar frente a B, porque B es muy grande, ¿sí? Entonces despreciamos A y me quedaría B nada más. Y esa B la simplificamos con la del numerador y queda esta expresión que sería la capacidad para una esfera. Sería la capacidad únicamente para una esfera. Esta sería para el capacitor esférico y esta es prácticamente la capacidad de una esfera. ¿Sí? Entonces cuando yo quiero después, por ejemplo, hay un ejercicio en la guía, me parece que dice calcular la capacidad de la Tierra, capacidad completa de la Tierra. Y bueno, acá pondríamos 4pi epsilon 0 y A sería el radio terrestre. ¿Sí? Tenemos la capacidad de la Tierra como si fuera una esfera. No es exactamente una esfera, pero aproximadamente. Bueno,
Estas son las tres configuraciones, digamos, más usuales de condensadores planos, cilíndricos y esféricos. Y esas serían las formas de calcular las capacidades. Los condensadores que habíamos visto al principio, que se usan generalmente en las placas de circuitos impresos, normalmente son condensadores planos. Nada más que las placas están arrolladas unas sobre otras, o sea, las placas, el condensador más habitual es el condensador plano, ¿sí? Nada más que se suelen arrollar las placas, ¿sí? Una sobre otra, así, y se empaqueta ese arrollamiento. Y después, ejemplo de condensadores cilíndricos, por ejemplo, son los cables coaxiales. Un cable coaxial es un conductor central rodeado por una malla, ¿sí? En el medio hay un plástico, ¿no es cierto? Es un material dieléctrico, no hay aire, pero es un condensador, se comporta como si fuera un condensador cilíndrico. Hay una capacidad presente en el cable coaxial, ¿no? Bueno, ¿estamos? Para terminar, vamos a ver un poquito cómo se asocian los condensadores que están en serie o en paralelo, ¿sí? Con eso vamos a terminar la clase. Vamos por la segunda parte. Estas presentaciones las tienen en video también. La idea a futuro es publicarles antes los materiales, tanto las presentaciones en PDF como los videos, para que ustedes lo vean antes, digamos. Y acá en las clases hacemos un pequeño repaso, pero sobre todo resolvemos las dudas que le vayan quedando. Los videos son videos cortos de 15 minutos a lo máximo de cada uno. Y bueno, serían 1 o 2 videos por clase que les vamos a pedir que traten de ver antes de las clases. Entonces después, acá vemos específicamente las dudas que resolvemos las dudas que les vayan quedando. Creo que es más, pensamos desde la cátedra que es más provechoso, digamos, realizar la clase de esa manera. Bueno, vamos a ver un poquito la segunda parte, entonces. Vamos a ver sobre todo asociación de condensadores y cómo se calcula la energía asociada a los condensadores. Los condensadores, lo mismo que cualquier otro componente eléctrico, como resistencia e inductancia, se pueden conectar o en serie o en paralelo. ¿Sí? Cuando están conectados en serie, la diferencia potencial total, que sería la diferencia potencial que tengo entre A y B, se divide, podríamos decir, o es igual a la suma de las diferencias de potencial que tenemos sobre cada elemento. Esto dice acá tenemos un delta B, que puede ser provocado por una batería, por ejemplo. Tenemos un delta B total. Ese delta B se va a dividir en un delta B1 y un delta B2. ¿Sí? El delta B total va a ser la suma de delta B1 más delta B2. En cambio, cuando tenemos los elementos conectados en paralelo, el delta B aplicado, que puede ser a través de una batería, como decía,
es el mismo para cada elemento. Este mismo delta V que tengo acá es el que estoy aplicando a este elemento de acá y a este elemento de acá. El delta V es el mismo. Entonces, cuando están conectados en serie, la diferencia de potencial total entre los extremos es la suma de la diferencia de potencial entre los extremos de cada dispositivo. Cuando están conectados en paralelo, la diferencia de potencial entre los extremos es la misma para todos los elementos. ¿Okay? Bueno, y a veces queremos reemplazar, tenemos 2 o más condensadores conectados en serie o en paralelo, o después combinaciones, vamos a ver, por uno equivalente. La capacidad equivalente es la capacidad de un condensador que provoca los mismos efectos que los condensadores individuales. Sustituye el conjunto de condensadores individuales y produce el mismo efecto visto desde el exterior, podríamos decir. ¿Sí? Produce el mismo efecto en el circuito exterior que los condensadores individuales. Bueno, esta sería la conexión en serie. Un cachito que abrir otra presentación. Bueno, vamos a ver, esta es la que ustedes tienen en video. Esa. La otra era la presentación anterior. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos condensadores conectados en serie. Cuando tenemos condensadores conectados en serie, podemos representar el diagrama esquemático del circuito de esta manera. ¿Sí? Tenemos 2 condensadores conectados a los bornes de una batería. La placa izquierda del condensador 1 está conectada al borne positivo de la batería y la placa derecha del condensador 2 está conectada al borne negativo de la batería. ¿Sí? ¿Esto qué va a hacer? Que esta placa se cargue positivamente y que esta placa se cargue negativamente. ¿Sí? A su vez, el hecho de que esta placa se cargue negativamente, acá hay exceso de electrones, entonces va a repeler los electrones de esta placa. Los electrones de esta placa van a abandonar esta placa y se van a ir hacia esta. ¿Sí? Entonces esta va a quedar con carga positiva Q, esta va a quedar con carga negativa menos Q, de igual valor, digamos que Q, distinto signo. Esta va a quedar cargada positivamente Q y esta va a quedar cargada negativamente con menos Q. ¿Mm? Originalmente, cuando el condensador los condensadores estaban descargados, no estaban conectados a las baterías, no tenían carga eléctrica, digamos. Estas placas que están acá en el medio están aisladas porque no hay conexión eléctrica entre las placas de los condensadores. ¿Sí? Y originalmente tenían carga cero. ¿Sí? Después conectamos nosotros la batería, se produce un movimiento de cargas, pero la carga neta encerrada acá por este rectángulo punteado tiene que seguir siendo cero, porque este es un sistema aislado, lo que está acá entre línea de punto es un sistema aislado. Acá no puede haber ni creación ni destrucción de cargas, lo único que puede haber es un reacomodamiento de cargas como ocurrió, pues los electrones se fueron para esta placa y acá faltan electrones, entonces acá quedó con carga negativa y acá con carga positiva. Pero esta carga Q menos Q1 tiene que ser igual a esta carga más Q2, ¿sí? Porque no hay ni creación ni destrucción de carga. Si la carga neta que teníamos al principio acá, en esta zona era cero, la carga neta que hay acá tiene que seguir siendo cero. Entonces Q1 tiene que ser igual a Q2.
Las cargas, por lo tanto, dijimos, esta carga tiene que ser igual a esta, la menos Q, tiene que ser igual a la más Q, ¿sí? Y la carga de una placa tiene que ser igual a la carga de la otra placa en cada condensador. Esto quiere decir que las cargas, en definitiva, de cada condensador son iguales. La carga que tenemos acá, Q1, es igual a la carga que tenemos acá, Q2, ¿sí? Y bueno, lo podemos llamar carga Q nada más. Cuando están conectados en serie, entonces, los condensadores tienen la misma carga. El condensador 1 tiene una carga Q, el condensador 2 tiene una carga Q. ¿Sí? Exactamente la misma carga. El voltaje, en cambio, no es el mismo, bueno, salvo que los condensadores fueran iguales, valor, justo va a ser la misma la diferencia potencial, pero si no, si los condensadores son distintos, los delta V estos son distintos, y lo que sí es que siempre la suma de estos delta V tiene que dar la diferencia potencial total aplicada a los condensadores conectados en serie. ¿Sí? El voltaje total aplicado a la combinación se divide entre los dos capacitores. El delta V total de la batería se va a dividir entre delta V1 y delta V2. En general, entonces, la diferencia potencial total aplicada es igual a la suma de la diferencia potencial que tenemos en cada uno de los capacitores individuales. Vamos a ver cómo se calcula la capacidad equivalente en el caso de conexión serie. O sea, yo quiero reemplazar estos dos condensadores que tengo acá por otro que provoque los mismos efectos en el circuito que provocaban estos dos condensadores. A este condensador le voy a llamar condensador o capacitor equivalente. Este capacitor equivalente va a tener que tener la misma carga que tenían los capacitores individuales, o sea que tiene que tener la carga Q. Dijimos, estos condensadores tienen carga Q, ¿sí? Y entre las placas de este capacitor equivalente, yo tengo una diferencia potencial que es igual a la diferencia potencial total de la batería, y que sería igual a la suma de las diferencias potencial delta V1 más delta V2. ¿Sí? Las cargas, la carga del equivalente, esta carga Q sería la carga del equivalente, es la misma que la de Q1, la misma de Q2, todos tienen la misma carga. Condensadores individuales acá, y el equivalente también va a tener la misma carga que los condensadores individuales. La diferencia potencial del equivalente delta V tiene que ser igual a la suma de las diferencias potencial que yo tenía aplicada sobre cada condensador. Y a su vez es igual a la diferencia potencial de la batería. Bueno, con las cuestiones, entonces, vamos a deducir la fórmula. La capacidad equivalente, por definición de capacidad, va a ser Q sobre delta V, la carga del equivalente sobre la diferencia potencial del equivalente, de ahí el delta V va a ser Q sobre la capacidad equivalente, hacemos pasaje de término. Después, por definición de capacidad, la capacidad 1 es Q1 sobre delta V1, o sea, la carga del condensador 1 sobre delta V1. Ahora, la carga del condensador 1 se podemos llamar Q nada más porque es la misma carga para todos, ¿sí? Para el equivalente, para cada uno de los condensadores individuales. Entonces, en vez de poner Q1, ponemos Q nada más. Sobre delta V1. Despejo delta V1, haciendo pasaje de término, y delta V1 va a ser Q sobre C1. Lo mismo con el condensador 2, por definición, C2 es Q2 sobre delta V2. Q2 es igual a Q, porque todos tienen la misma carga. Sobre delta V2, despejo delta V2, ¿sí? Hago pasaje de término, paso C2 acá. Queda delta V2 igual a Q sobre C2. Bueno, y después hemos visto que la diferencia potencial del equivalente es igual a la diferencia potencial de cada uno de los condensadores individuales, ¿eh? A la suma de las diferencias potenciales de cada uno de los condensadores individuales. La diferencia potencial del equivalente vimos acá es Q sobre capacidad equivalente. Delta V1 vimos acá es Q sobre C1. Delta V2 es Q sobre C2. Acá yo puedo sacar factor común Q de estos dos y lo simplifico con la Q del otro lado. ¿Sí? Entonces va a quedar
1 sobre la capacidad equivalente es 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Si operamos un poquito matemáticamente con esto, podemos llegar a esa expresión para el caso de dos condensadores. ¿Sí? Esa fórmula es válida para el caso de dos condensadores. Es simple de demostrar, ¿no es cierto? Pues bueno, hacemos la operación esta que está indicada acá. 1 sobre capacidad equivalentes. Voy a sacar el mínimo común denominador C1 por C2. C1 por C2 dividido C1 va a quedar acá C2 más C1 por C2 dividido C2, queda C1, ¿sí? Y ahora doy vuelta a ambos miembros de la igualdad, va a quedar la capacidad equivalente igual a C1 por C2 sobre C1 más C2 o C2 más C1. No importa cómo se ponga el orden. Eso es para el caso de tener dos condensadores nada más. Se puede aplicar esta fórmula. Es más simple para calcular. Una cuestión es si tenemos dos condensadores iguales que están conectados en serie, al aplicar esta fórmula y hacer el cálculo, me va a dar que el capacitor equivalente da justo la mitad del valor de los condensadores individuales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos C1 es 8 microfaradios, C2 es 8 microfaradios, los condensadores iguales, igual el valor de capacidad. Si aplicamos esta fórmula y calculamos el equivalente me va a dar 4 microfaradios, la mitad del valor de los condensadores individuales. ¿Sí? Eso se cumple, les repito, cuando los condensadores, tenemos dos condensadores conectados en serie y son iguales los condensadores individuales. Bueno, una curiosidad y una manera de simplificar por ahí el cálculo cuando vemos que tenemos dos condensadores iguales conectados en serie. Vamos a ver que el equivalente vale la mitad. Si tenemos más de dos condensadores, si tenemos n condensadores, bueno, la capacidad equivalente es 1 sobre C1 más 1 sobre C2, y así, hasta n. La sumatoria de 1 sobre C sub i con i variando de 1 hasta n. Bueno, y por último, vamos a ver condensadores en paralelo. En el caso de condensadores en paralelo, el diagrama representativo sería este, ¿no es cierto? Tenemos dos condensadores conectados a la misma diferencia potencial, esa es la característica de elementos conectados en paralelo. Las placas izquierdas acá se conectan al terminal positivo y las placas derechas se conectan al terminal negativo de la batería, por ejemplo. Y por lo tanto, ambos capacitores van a estar a la misma diferencia potencial de la batería. ¿Sí? O sea, delta B es igual a delta B1 es igual a delta B2. ¿Está? Delta B es igual a delta B1 igual a delta B2. Pero la carga es un poco al revés del anterior. Acá la carga total, la carga Q total del sistema va a ser igual a la suma de las cargas de los condensadores individuales. O sea, si yo quiero calcular la carga total, la carga total va a ser la suma de Q1 más Q2, donde Q1 es la carga que alcanza el capacitor 1 cuando está completamente cargado, más Q2, que es la carga que alcanza el capacitor 2 cuando está completamente cargado. La carga total almacenada por el sistema es la suma de las cargas de los capacitores individuales. Bueno, y vamos a ver cómo se calcula la capacidad equivalente. En este caso queremos reemplazar, suponemos que tenemos dos condensadores y lo queremos reemplazar por uno equivalente. ¿Sí? Este equivalente tiene que producir los mismos efectos que los condensadores individuales. Está sometido a una diferencia potencial delta B, que es la misma que tenemos acá, la misma que delta B1, la misma que delta B2, la misma que en la batería.
y su carga, Q, tiene que ser la suma de las cargas de los condensadores individuales, Q1 más Q2. Que eso es lo que dice ahí, ¿sí? Entonces, ahora partimos de que las diferencias potenciales son iguales y la carga del equivalente es la suma de las cargas individuales. Aplicando la definición de capacidad, la capacidad del equivalente es la carga total del equivalente dividido delta B. La carga total del equivalente es la suma de las cargas de los individuales, los capacitores individuales, dividido delta B. Aplicamos propiedad distributiva, que haga que Q1 sobre delta B, más Q2 sobre delta B. Este delta B es lo mismo que delta B1, porque dijimos todos están en la misma diferencia potencial, el equivalente, los condensadores individuales, todos están sometidos a la misma diferencia potencial. Entonces acá yo puedo considerar que tengo Q1 sobre delta B1, y Q1 sobre delta B1 es C1. ¿Sí? Q1 sobre delta B1 es C1. Acá tengo Q sobre delta B, pero Q2 sobre delta B, pero este delta B puedo considerar que es delta B2 porque son iguales. Y Q2 sobre delta B2 es C2. Entonces la capacidad equivalente, cuando están conectados en paralelo, es la suma de las capacidades individuales. ¿Sí? Bueno, intentamos cortar en breves minutos, así que ya terminamos con esto. ¿Sí? Si tenemos más de 2 condensadores, para n condensadores, bueno, lo que tenemos que hacer es ir sumando la capacidad de los condensadores que están conectados en paralelo. ¿Está? Entonces, la capacidad equivalente, entonces, para conexión en paralelo. Se determina de esa manera. Bueno, y por último, o anteúltimo, vamos a ver un poquito en el caso de que tengamos una combinación serie-paralelo. Acá no tenemos exactamente una combinación únicamente serie, únicamente paralelo. Tenemos un circuito más o menos complejo como esto. Bueno, para ir reduciendo el circuito, lo primero que tenemos que ver es los condensadores que están, para calcular el equivalente de todo el circuito, ¿sí? Primero nos fijamos los que están conectados en paralelo, y hallamos el equivalente de esos que están conectados en paralelo. ¿Sí? Acuérdense que se suman directamente las capacidades cuando están conectados en paralelo, entonces acá tenemos estos dos conectados en paralelo. El equivalente de estos dos va a ser, la capacidad del equivalente de estos dos va a ser 3 más 1, 3 más 1, 4. Estos dos también están conectados en paralelo. ¿Sí? Sumamos directamente sus capacidades, 6 más 2, 8. Siempre que tengamos un circuito complejo así, vamos reduciendo el circuito, vamos a ir redibujando el circuito cada vez que hacemos una simplificación, porque de esa manera es más fácil ver cómo tenemos que ir agrupando los condensadores, ¿sí? Y nos evitamos de cometer errores, por más que parezca más largo, pero vamos a ir dibujando cada vez que hacemos una simplificación y vamos reemplazando algún capacitor por otro equivalente. Bueno, acá queda patente que estos dos que están en serie, estos dos de acá abajo también están en serie, ¿sí? Deberíamos aplicar la fórmula para condensadores en serie, ¿no es cierto? Esta que habíamos visto acá, ¿sí? Para dos condensadores en serie, ¿sí? O así, como está acá. Y si hacemos los cálculos, acá se da el caso ese que yo les había comentado, si tenemos dos condensadores iguales conectados en serie, la capacidad del equivalente, luego de hacer los cálculos, vamos a ver que va a dar un condensador de capacidad igual a la mitad de los individuales. O sea, si hacemos el cálculo, aplicamos la formulita esa que vimos recién, vamos a ver que el equivalente tiene una capacidad de 2 microfaradios. Vamos a suponer que estos son microfaradios, no lo dice el ejemplo, pero vamos a suponer que son 2 microfaradios. Lo mismo acá abajo. La capacidad equivalente de estos dos de 8 microfaradios va a ser un condensador de 4 microfaradios. Bueno, y después acá quedaron estos dos conectados en paralelo, no están conectados a la misma diferencia potencial. La diferencia potencial acá
la estamos aplicando entre los bornes A y B, ¿no es cierto? Acá iría la fuente, está entre los bornes A y B, lo mismo que acá. Esos bornes son los que vamos a conectar a una fuente. Entonces queda patente que estos dos están conectados en paralelo. Cuando están conectados en paralelo, sumamos directamente la diferencia potencial. 4 más 2, las 6, en definitiva 6 microfaradios, es la capacidad del condensador equivalente. ¿Sí? Bueno, ¿estamos? Una última cosita, les quiero dejar planteada la fórmula de cómo se calcula la energía. Después en la clase que viene lo vamos a ver más detalladamente, de esta manera también lo pueden ver ahí en el video o en el PowerPoint también, ¿sí? Pero quiero dejarlo planteada la fórmula de cómo se calcula la energía almacenada del capacitor para que puedan hacer los ejercicios, empezar a hacer los ejercicios en todo caso la próxima clase, ¿sí? Ya de la guía de capacidad. Resulta que, les cuento rápidamente, después en el próximo encuentro lo vemos un poquito más detalladamente. Pero nosotros en un capacitor tenemos dos placas que están cargadas, ¿no es cierto? Una con una carga positiva y otra con una carga negativa. O sea, tenemos dos conductores con cargas eléctricas de distintos signos, separados a una cierta distancia. Aparece una energía potencial eléctrica. Vamos a tener almacenada una energía potencial eléctrica entre esas placas. Vamos a tener un campo eléctrico y asociado a ese campo eléctrico una energía potencial eléctrica. ¿Okay? De tal manera que si nosotros, por ejemplo, tomamos una carga positiva, vamos a suponer que tuviéramos sobre la placa negativa y la queremos llevar a la placa positiva, tenemos que hacer un trabajo contra la fuerza del campo. Acá nosotros vamos a tener un campo eléctrico que va de las cargas positivas hacia las cargas negativas, ¿no es cierto? Si yo quisiera mover, por ejemplo, para seguir cargando esta placa, quiero aumentar la carga de esta placa, quiero mover una carga positiva. No es así el proceso de carga, porque el proceso de carga se da a través de la batería, pero se puede tomar esta analogía para ver cómo hay que realizar un trabajo, digamos, contra la fuerza del campo, si es que yo quiero aumentar la carga de una placa. Si tomo una carga positiva y la quiero llevar a la placa positiva, tengo que hacer una fuerza en contra de las fuerzas del campo. O sea, tengo que realizar un trabajo en contra de las fuerzas del campo. ¿Sí? Ese trabajo, ¿sí? Necesario para transferir, como dice acá, una carga diferencial de Q, le llama acá una carga de la placa que tiene carga negativa a la placa que tiene carga positiva. El trabajo, como ya habíamos visto, en potencial, el trabajo es potencial por carga. ¿Sí? Esto sale también de la definición de potencial, porque diferencia de potencial o potencial era trabajo por unidad de carga. ¿Sí? Por definición de potencial. ¿Sí? Por definición de potencial, potencial es trabajo por unidad de carga. Trabajo realizado contra las fuerzas del campo, ¿no es cierto?, por unidad de carga. Bueno, despejando acá, el trabajo va a ser diferencia potencial por diferencial de carga. ¿Sí? Aplicando la definición de capacidad, delta V es Q sobre C. Y si integramos esto, acá tenemos el diferencial del trabajo, integrando, C es constante, pues es la capacidad del condensador, lo sacamos fuera de la integral, queda Q por diferencial de Q. ¿Desde qué hasta qué estamos integrando? Acá tenemos una carga elemental y vamos a integrar desde la carga 0 hasta la carga máxima del condensador. Desde 0 hasta Q. ¿Sí? La integral esta va a quedar Q cuadrado sobre 2. Reemplazando los extremos de integración, queda Q total del condensador sobre 2. Y sé que ya teníamos. ¿Sí? Esa es la fórmula para calcular la energía almacenada por el condensador. ¿Sí? Después, usando la fórmula de capacidad, C igual a Q sobre delta V,
Eso, por ejemplo, reemplazamos C acá. En vez de poner C, ponemos Q sobre delta B. Una Q se simplifica con esta al cuadrado y el delta B va arriba. Y queda otra fórmula, 1/2 de Q por delta B. Ya teníamos esta, que era 1/2 Q cuadrado sobre C. Otra forma es calcular la energía por 1/2 Q por delta B. O si no, si hubiéramos reemplazado, en vez de reemplazar C, hubiéramos reemplazado Q, despejando Q de acá, van a ver que se llega a esta fórmula, 1/2 C por delta B cuadrado. Cualquiera de estas fórmulas me sirve para calcular la energía almacenada en el capacitor. ¿Sí? Bueno, ¿ya? Entonces la clase de hoy, espero que les haya resultado provechosa. Tienen las presentaciones, las voy a subir en forma de PDF y también tienen los videos de la presentación con una pequeña explicación relatada, ¿sí? Que seguramente Mario, algunos enlaces ya les puso a los videos, pero si no, ahora les va a compartir los enlaces que faltan, ¿sí? Colocan en su nombre en el chat, así veo quiénes estuvieron, ¿sí? Presentes.